Yo creo que casi todo el mundo disfruta viendo una película que gira en torno a un juicio. Nos encanta ver a los abogados y a la fiscalía debatir en una corte, sobre todo cuando la persona que está en el estrado está mintiendo y su falsedad queda expuesta a través de una serie de preguntas hábilmente diseñadas para llevarlo a contradecirse en su propio testimonio. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantan esas escenas. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros tenemos en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy al reasumir nuestra serie de exposiciones en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo está actuando aquí como una especie de fiscal general para demostrar a los judíos a través de una serie de preguntas retóricas que ellos también necesitaban la salvación que el Evangelio ofrece. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior de la carta, Romanos capítulo 1, Pablo había demostrado que los paganos estaban en problemas con la justicia de Dios porque habían desechado las evidencias que Él ha dejado de sí mismo en la creación. Aunque ellos no tengan Biblia en sus manos, el poder, la divinidad de Dios se aprecian con toda claridad a través de lo creado, dice Pablo, de manera que esos paganos que no conocen la Biblia no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, dice Pablo, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, la incredulidad de los incrédulos no es otra cosa que deshonestidad intelectual. Ellos se hacen el tonto. Ellos quieren hacer creer que no saben lo que saben acerca de la existencia de Dios. Pablo dice que ellos resisten intencionalmente lo que Dios revela de sí mismo en la creación, y esa deshonestidad intelectual produce como consecuencia una vida depravada, dice Pablo. Al final del capítulo 1 de Romanos, Pablo da una lista de pecados horribles que vienen como consecuencia de esa deshonestidad intelectual, de haber resistido con injusticia la verdad. Cuando el hombre decide obviar las evidencias y echar a Dios a un lado, no solo se hace vano en su razonamiento, sino también depravado en su conducta. Ahora, ¿qué de los moralistas y religiosos? ¿Acaso no es cierto que aún en el mundo pagano antiguo había personas como Séneca, por ejemplo, que condenaban la inmoralidad, que exaltaban la virtud? Aristóteles escribió todo un libro acerca de ética, el filósofo griego. Platón hablaba de las verdades absolutas y de los valores absolutos. Exaltaban las buenas obras. Siempre ha habido gente así en el mundo. ¿Se van a condenar ellos también como el resto de los paganos? ¿O qué podemos decir de los judíos, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento? Muchos de ellos manifestaban una conducta realmente opuesta a la cultura del mundo greco-romano, por lo menos lo que ellos profesaban con sus labios. ¿En qué posición se encuentran los judíos frente a la justicia de Dios? De hecho, yo creo que los cristianos, muchos cristianos evangélicos en el día de hoy están confundidos con respecto a ese tema.
Bueno, eso es lo que Pablo va a responder ahora a partir del versículo 17 del capítulo 2 que vamos a considerar esta mañana. Como veremos en un momento, lo que Pablo quiere demostrar es que los judíos también estaban en problemas. Los paganos están en problemas, los gentiles, las naciones del mundo están en problemas, los judíos están en problemas. De hecho, su condición es aún peor que la de muchos paganos, dice Pablo, porque ellos no se ven a sí mismos como personas en problemas. Se sentían demasiado confiados por ser judíos. Lo mismo que sucede con mucha gente en el día de hoy. Y quizás hay algunos sentados aquí esta mañana. Esto es serio, mis hermanos. Personas que van camino a una condenación a la sombra de un púlpito. Personas que pertenecen a una iglesia evangélica y que van camino al infierno, autoengañados, pensando que son lo que no son. Así que por favor, no cierres tus oídos a este mensaje, aunque tú no seas judío. Vamos a hablar de los judíos, pero no apagues el receptor. No lo apagues, pensando que Pablo está abordando un tema aquí que no tiene que ver con nosotros en el día de hoy, porque lo que Pablo señala de los judíos en este pasaje que vamos a estudiar de Romanos 2 es un problema bastante común. El problema del autoengaño. Mucha gente se engaña a sí mismo en lo que respecta a su verdadera condición espiritual. Y es por eso que nosotros encontramos tantas advertencias en el Nuevo Testamento con respecto al autoengaño. Yo creo que pocos pasajes del Nuevo Testamento son tan aterradores como las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no pocos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos, otra vez, muchos milagros. ¿Ustedes se imaginan eso? Personas que profetizan, que aparentemente tienen la capacidad de echar fuera demonios, que hacen muchos milagros. Y Jesús les va a decir en el día del juicio, yo nunca os conocí. Nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, la pregunta que yo quiero responder en esta mañana es, ¿cómo podemos estar seguros tú y yo de que no vamos a estar en ese grupo? Sí, yo estoy predicando a los amigos que están de visita en el día de hoy, pero yo estoy predicándole a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar seguros tú y yo de que no vamos a estar en ese grupo? En ese grupo de personas que mueren con la convicción de que van a recibir un veredicto favorable en el tribunal de Dios para encontrarse con la triste realidad de que estaban engañados. Bueno, Pablo hace dos cosas en este pasaje para ayudarnos a responder esta pregunta tan importante. Primero, exponer la naturaleza del autoengaño y luego demoler el autoengaño. Exponer y demoler. Veamos en primer lugar cómo Pablo expone la naturaleza del autoengaño. Versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y que conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Wow.
qué descripción del judío. Y no olviden que Pablo era judío. Hoy día hay un sentimiento antisemita en el mundo. No, este pasaje no es antisemita, porque Pablo era semita. Pablo era judío. Y él está enumerando aquí varios de los privilegios que poseían los judíos por el hecho de ser judíos. Y saben que cada uno de ellos era real. Hay personas que creen disfrutar de privilegios que en realidad no les pertenecen, como los políticos, por ejemplo, que creen que ellos, por el hecho de estar en el gobierno, están por encima de la ley. Ellos creen que tienen ese privilegio y por eso hacen lo que hacen. Pero ese no es el caso aquí. Los judíos realmente disfrutaban de todos esos privilegios que ellos decían tener. A través de los siglos, los judíos han tenido que vivir con un estigma difícil, muy difícil. Han sido rechazados a través de toda la historia. Pero en los días de Pablo, la situación era muy diferente. Era un orgullo ser judío para el judío. De ahí el primer privilegio que Pablo señala en este pasaje, al referirse a este hombre imaginario con el que él está hablando, dice: pero tú que llevas el nombre de judío, y lo lleva como un honor, tú que llevas el nombre de judío. Ellos se gloriaban en el hecho de pertenecer a la nación escogida de Dios, de ser descendientes de Abraham, con el que Dios había hecho un pacto jurándole que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Tú llevas ese nombre con orgullo, dice Pablo, y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley, dice en el versículo 17. De todas las naciones de la tierra, solo a ellos Dios les había revelado la ley en el monte Sinaí por medio de Moisés. Y Pablo va a decir al inicio del capítulo 3 de Romanos que esa era una de las ventajas que tenían los judíos. A ellos se les había confiado la palabra de Dios. A ellos tenían profetas. En tercer lugar, dice Pablo, y te glorías en Dios. Y eso no es malo en sí mismo. Todo lo contrario, el profeta Jeremías dice en uno de los pasajes más conocidos de su libro, Jeremías capítulo 9, versículo 23, que el sabio no debe gloriarse en su sabiduría, ni el valiente debe gloriarse en su valentía, ni el rico debe gloriarse en sus riquezas, mas el que se gloría. Y yo creo que Pablo estaba pensando en ese texto cuando escribió Romanos: el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Gloríese en el Señor. De hecho, Pablo va a decir esto más adelante en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 5, versículo 11. Pablo va a decir que los cristianos nos gloriamos en Dios. Así que no hay nada de malo en este gloriarse de los judíos. De hecho, no hay nada más sensato en la vida que gloriarse en Dios, en vez de gloriarse en uno mismo. En cuarto lugar, Pablo dice en el versículo 18: y conoces su voluntad. Conoces su voluntad. Y me llama la atención que el texto dice literalmente: conoces la voluntad, refiriéndose obviamente a la voluntad de Dios. El mundo está sumido en un mar de relativismo, pero tú conoces la voluntad del que creó el mundo. Eso es un gran privilegio que tú y yo tenemos también. Nosotros conocemos la voluntad, no una voluntad, la voluntad. Nosotros conocemos la verdad de Dios revelada en su palabra. En quinto lugar, Pablo dice: y apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruidos por la ley. O como se puede traducir también, apruebas las mejores cosas. Precisamente por tener el privilegio de ser instruido por la ley de Dios, el judío podía escoger aquellas cosas que en verdad tenían valor. Él podía ver las cosas tal cual eran en verdad. Y por todas esas razones, y en sexto lugar,
Pablo dice que el judío se veía a sí mismo como alguien competente para enseñar la verdad a otros. En medio de este mundo entenebrecido, ellos eran el faro de Dios para la humanidad. Versículo 19, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, hablando de los gentiles, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, tal vez para hablar de los prosélitos que se hacían judíos siendo gentiles, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Los judíos tenían una gran ventaja sobre las naciones gentiles que no habían recibido la luz de la revelación divina. Ellos tenían muchos privilegios. ¿Cuál era entonces su problema? Que por el mero hecho de tener esos privilegios, ellos pensaban que estaban exentos del juicio y de la ira de Dios. No. Nosotros somos el pueblo escogido. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los iba a librar del desastre cuando tuvieran que enfrentarse delante del tribunal de Dios. Recuerden, mis hermanos, porque hace ya unos domingos que detuvimos la serie de Romanos, que esta porción de la carta, en esta porción Romanos 1:18 a Romanos capítulo 3 versículo 20, Pablo está tratando de demostrar que la necesidad del evangelio es universal. Todo el mundo necesita el evangelio, no importa de qué raza, de qué nación. Es como si Pablo hubiese dejado en suspenso lo que él dice en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. El evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo ha declarado eso en Romanos 1, 16 y 17, y ahora deja esa declaración en suspenso para volverla a tomar en Romanos capítulo 3 versículo 21. Noten que Pablo comienza ese texto diciendo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, recuerden, la justicia de Dios se revela en el evangelio, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? Él dice, es decir, te lo explica él mismo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romanos 1, 16 y 17, el evangelio revela la justicia de Dios. Romanos 3, 21, Pablo retoma el tema. Así que Romanos 1, 18 a Romanos capítulo 3 versículo 20 es como el jamón del sándwich, donde Pablo quiere mostrar por qué todos necesitamos ese evangelio. Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Todos tenemos problemas con la justicia de Dios, incluyendo a los judíos a pesar de sus privilegios. Mi amigo, déjame decirte algo. Y cuando digo mi amigo, yo sé que muchas veces cuando yo uso la palabra mi amigo, los hermanos dicen, no, eso no es para mí, es para los invitados. No, mi amigo es a ti también, hermano, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Déjame decirte algo, no descanses en privilegios si los tienes, privilegios espirituales, porque ninguno de ellos te librará en el día del juicio. Nadie será salvo por haber crecido en un hogar cristiano. Nadie será salvo por haber asistido durante años a una iglesia en la que se predica fielmente la palabra de Dios. Nadie será salvo por el hecho de tener buena doctrina, porque nadie se salva por su teología. Nadie va a llegar al cielo por causa de su confesión de fe. Señor, tú sabes que yo tenía la confesión de fe de Londres de 1689. Yo creí en la sana doctrina. Olvídate de eso. Yo me bauticé en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvida tus privilegios
Y mucho menos confíes en digo, si es que tú crees que es un privilegio ser miembro de esta iglesia. Y mucho menos confíes en tu conducta moral. O que fuiste bautizado en cualquier iglesia, no importa la denominación que sea. Mira, ni siquiera confíes en tu esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Porque nunca ha habido nadie, aparte del Señor Jesucristo, que haya podido cumplir esa ley perfectamente. Lo que quiero decir, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que los privilegios se convierten en una maldición cuando los intercambiamos por la persona de Jesús. Ese es el problema. Y déjenme decirles que aún los cristianos verdaderos pueden caer fácilmente en esa trampa. ¿Saben que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, se instala en nuestro corazón el software de la gracia, el sistema operativo de la gracia, en el momento de nuestra conversión? Pero como el pecado todavía mora en nosotros, el sistema operativo de las obras es como un virus cibernético que está tratando de dañar el sistema operativo de la gracia. Así que todo el tiempo tenemos que estar luchando con el católico romano que tenemos en el corazón. Tú y yo somos fariseos en recuperación. Tenemos que luchar con ese problema y fácilmente podemos caer en la trampa de lo que alguien ha llamado el moralismo cristiano. Moralismo cristiano. Mira, cada vez que tú te jactas de algo que hayas hecho, cada vez que presupones que te has ganado el favor de Dios por tu obediencia, has caído en la trampa del moralismo cristiano. Mi hermano, nunca olvides que aparte de Cristo no merecemos ninguna otra cosa que la condenación, y que aparte de su gracia no podemos hacer absolutamente nada que de verdad sea agradable en la presencia de Dios. No hay nada de qué gloriarse. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. El problema del judío, como dice Pablo, y yo lo dejé en suspenso, pero ahora quiero retomarlo otra vez, cuando Pablo dice: y te apoyas en la ley, ven, dependes de la ley, descansas en el hecho de que tienes la ley, en que estás tratando de obedecer la ley. No, mis amados hermanos, Jesucristo es el todo de la vida cristiana. Él es el principio y el fin. Los privilegios son privilegios, las bendiciones son bendiciones, siempre que no sustituyan a Jesús. Porque ni los privilegios ni las bendiciones en sí mismas pueden salvar a nadie ni transformar a nadie. Solo Cristo puede hacer eso, y Él lo hace por medio de la fe. Es decir, cuando transferimos la confianza que todos nosotros tenemos en nosotros mismos, se la transferimos a Él. Y ahora confiamos en Él, no en nosotros mismos. Ya Pablo ha expuesto el autoengaño de los judíos y de todos los que se amparan en sus privilegios para rechazar el evangelio o para tener un poco el evangelio. Pero ahora Pablo va a tratar de demoler, de autodestruir ese autoengaño a través de preguntas retóricas. Ahora tenemos a Pablo el fiscal, el autoengaño demolido. Hace unos domingos atrás consideramos en dos mensajes los primeros 16 versículos del capítulo 2 que anteceden al pasaje que estamos estudiando hoy. Y una de las enseñanzas que nosotros extrajimos de ese pasaje es que, si bien es cierto que la salvación es por la fe y no por obras, recuerden, mis hermanos, que lo que será juzgado en el día del juicio son las obras que evidencian la realidad de la fe. ¿Recuerdan eso? Versículo 5, Pablo dice: mas por causa de tu terquedad, está hablando allí de los moralistas, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La salvación es por la fe, el juicio es por las obras.
Déjeme aclarar eso por si acaso alguien se olvidó ya de lo que predicamos hace varios domingos. Por ejemplo, definitivamente nadie se va a salvar por obedecer los mandamientos. Eso lo sabemos todos. Pero todo aquel que ha sido salvado por Cristo, dice la misma carta a los romanos en Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, que todo aquel que es salvado por Cristo es capacitado por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros para obedecer a Dios sinceramente, aunque nunca podamos hacerlo perfectamente. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Recuerdan? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor en Juan capítulo 14. Esa obediencia movida por la gratitud, no por un deseo servil y temor de servil de que si yo no hago esto me va a partir un rayo. No. La obediencia movida por la gratitud, la obediencia movida por el deseo de que Dios sea glorificado en mi vida, es una evidencia de que somos salvos. Pero estos judíos de los que Pablo está hablando aquí y de todos los que son como ellos, se gloriaban en el hecho de tener la ley y de enseñársela a otros, pero al mismo tiempo ellos desobedecían esa ley de diversas maneras. Vean el versículo 21. Aquí comienza el fiscal, la fiscalía. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¡Pum! Primer misil. Miren, este es un pecado muy común. El decir a otros lo que deben hacer y con insistencia. Cuando nosotros mismos vivimos por estándares muy inferiores. Eso fue lo que el Señor Jesucristo señaló de los escribas y fariseos en su famoso discurso de Mateo 23. ¿Recuerdan lo que les dice el Señor? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ellos enseñan la sana doctrina. Son ortodoxos en su enseñanza. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ven el problema? En otras palabras, ellos enseñan la doctrina correcta, pero son unos hipócritas. Porque no ponen en práctica las mismas cosas que ellos le dicen a otros que deben hacer. Hoy es el Día de los Padres. Lo siento, padres, pero déjenme decirles algo. Yo creo que los padres somos muy vulnerables a caer en ese pecado cuando instruimos a nuestros hijos. De verdad, piensa en todo lo que tú le demandas a tus hijos. Que obedezcan a la primera voz. ¿No es así? No, que me obedezcas, que me hagas caso. Sobre todo, que me honres porque soy tu papá. Y muy bien, los hijos deben aprender a obedecer, los hijos deben aprender a honrar a sus padres. Ahora yo te pregunto, y es una pregunta que me hago yo mismo también, es un autoexamen para todos. ¿Tenemos nosotros los padres esa misma diligencia para obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial? Es muy fácil decirle a los hijos, haz esto, haz aquello. ¿Qué tan serio nosotros tomamos la lectura regular de la Biblia para aplicar en nuestras vidas las cosas que leemos en su palabra? O sea, hay dos preguntas aquí. ¿Qué tan en serio tú tomas la lectura regular de la Biblia? Porque eso es escuchar a tu padre. Tú le dices a tus hijos, tú no le dices a tus hijos, oye, que me oigas. A veces tú le estás hablando a tus hijos y ellos están con un celular. ¿Ha pasado eso? Y tú le dices, no, apaga el celular y escúchame. Yo a veces me imagino a Dios diciendo lo mismo. Que apague el celular ese y que me escuche. Y Él habla a través de su palabra. Entonces nosotros le decimos a nuestros hijos, escúchame. Y Dios te dice, sí, escúchame.
que yo soy tu padre, escúchame. Y no me escuches simplemente para decir que hiciste el devocional. Escúchame para hacer lo que leíste. Escúchame. Dice Martin Lloyd-Jones, hablando de este problema, cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos para discutir? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Y ahora dice Martin Lloyd-Jones, mientras leas, háblate a ti mismo y dile a tu alma, esto es para mí. Permite que la escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. Me llamó la atención esto último que dice Lloyd-Jones. En un sentido, mientras más conoces de la Biblia, más peligro corres si no te la aplicas a ti mismo. ¿Se dan cuenta que ese problema no era solo de los judíos? Antes de que intentemos aplicar la Biblia a otros, debemos comenzar con nosotros mismos. Pero estos judíos en su hipocresía se contentaban con tener la ley, enseñársela a los demás, aunque ellos mismos la desobedecían. Y Pablo da 3 ejemplos de esto. Versículo 21. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Usted, pastor, ahí sí yo me siento libre. Robar. Miren, hay que ser muy sinvergüenza para uno decir claramente que está a favor del robo. Todo el mundo pretende ser una persona honrada. Y yo creo que es una de las cosas que la gente más dice. Yo soy una persona honrada. Pero déjame decirte que hay muchas formas de robar. No declarar todos nuestros ingresos a la hora de pagar los impuestos es un robo. Es un robo al gobierno. Pastor, pero ellos son unos ladrones a veces y eso no es problema tuyo. La Biblia dice, pagad a todos lo que debéis. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. ¿Tú robas cuando tú te coges la hora del almuerzo y la extiendes más allá de lo que debes? Le estás robando a tu empleador porque él te está pagando para que tú hagas un trabajo. Y mucho menos si te pones a ver en Facebook cuando deberías estar trabajando. Tú estás robando. Cuando tú sobrevaloras el precio de una propiedad al momento de venderla, eso es robar. Cuando tú no ofrendas lo que tú deberías ofrendar de acuerdo a tus ingresos, ¿tú le estás robando a Dios? Hay muchas formas de robar. Y eso por solo citar algunos ejemplos. ¿De verdad tú eres tan honrado como creías? Versículo 22. ¿Tú qué dices que no se debe adulterar? ¿Adulteras? Uy, ahí sí metió el cuchillo hondo. Todos nosotros sabemos que la Biblia prohíbe las relaciones extramaritales. Y quizás hay muchos aquí que puedan decir, mira, yo siempre he sido fiel a mi esposa, a mi esposo. Pero una de las cosas que el Señor nos hace ver en el Sermón del Monte es que ese mandamiento también es violentado cuando nosotros miramos a una mujer que no es la nuestra con ojo de lascivia y de codicia. Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer que no es la tuya, para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y en aquellos días no tenían que lidiar con la epidemia pornográfica con la que nosotros tenemos que bregar en el día de hoy. Casi cualquier persona tiene al alcance de su mano muchas maneras de cometer adulterio cibernético. Viendo en el internet, en el celular, lo que no debe ver, sin que nadie, excepto Dios, se dé cuenta. Y otra vez yo te pregunto, ¿tú sigues pensando de ti mismo que eres una persona tan intachable moralmente hablando? ¿Y que no necesitas del Evangelio? O sea, tú nunca has codiciado tener lo que otro tiene. Ni nunca
se te han ido los ojos detrás de una mujer que no es la tuya? Nunca. El tercer ejemplo que usa Pablo en el versículo 22 es un poco complicado, es más difícil de entender. Dice: ¿tú que abominas de los ídolos saqueas templos? Los judíos en el Antiguo Testamento tenían muchos problemas con la idolatría hasta que Dios los envió cautivos a Babilonia. A partir de ese momento, cuando los judíos salieron de Babilonia, salieron hastiados de los ídolos y nunca más tuvieron problemas con la idolatría en un sentido literal. Ellos abominaban a los ídolos, ellos se burlaban de los gentiles que adoraban estatuas, que adoraban pedazos de madera como si fueran dioses. Fíjense que Jesús nunca acusó a los fariseos ni a los judíos de su tiempo de ser idólatras. Pero al mismo tiempo hay documentos de la época que revelan que los judíos no eran tan estrictos a la hora de utilizar los metales preciosos provenientes de templos paganos que habían sido saqueados. Y ellos decían: bueno, un ídolo no es nada en el mundo. Qué bueno que se libraron de adorar esas estatuas, ahora me la están vendiendo a mí. Y ellos tomaban el oro y la plata de esos templos saqueados, a pesar de que Dios en Deuteronomio capítulo 7 versículo 25 había dicho explícitamente que las esculturas de los dioses paganos debían ser quemadas en el fuego. Dice: no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y aparentemente es de eso que Pablo está hablando aquí. Digo aparentemente, yo no quiero ser dogmático, pero es la interpretación que más parece tener sentido. El punto es, mis hermanos, que de una forma o de otra, estos judíos de los que Pablo está hablando en este pasaje se gloriaban de tener en sus manos la ley de Dios, de ser circuncidados, como veremos la semana que viene, de todos los privilegios que tenían por el hecho de ser el pueblo al que Dios había revelado su voluntad, pero no obedecían. Eran oidores olvidadizos. Mis hermanos, ¿de qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento? ¿De qué sirve leer un montón de libros? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de teología cuando no demostramos con nuestros hechos que realmente amamos a Dios y deseamos obedecer su palabra? Dice Pablo: tú que te jactas de la ley, versículo 23, violando la ley deshonras a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando violamos la ley de Dios, estamos deshonrando al Dios de la ley. Por eso, cuando amamos la ley de Dios, estamos amando al Dios de la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjense que el salmista no dice cuánto amo yo la ley. Él no era un legalista. Es cuánto amo yo tu ley. Porque es tu ley, porque salió de tu corazón, porque revela lo que tú quieres para mí. Yo amo tu ley. Dice Pablo en Romanos capítulo 7. Yo me deleito en el hombre interior, en la ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios. La ley es un deleite para mí. Es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben lo que ocurre cuando los que dicen ser el pueblo de Dios viven así? Que hacen que el mundo juzgue mal a Dios por su culpa. Dice el versículo 24: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pablo está mezclando aquí Isaías 52 capítulo 5 con Ezequiel capítulo 36 versículo 20 al 23, y está uniendo esos dos textos para mostrar probablemente que este patrón de hipocresía no era nuevo en el pueblo de Israel. Mientras se gloriaban en ser el pueblo escogido por Dios, separados para Dios, vivían de tal manera que las naciones gentiles terminaban pisoteando el nombre de Dios que ellos invocaban por culpa de ellos. Y una vez más, mis amados hermanos, este es un pecado muy serio del que los evangélicos no están exentos.
Otra vez dice Martin Lloyd-Jones, no podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de las iglesias. Después de todo, así como piensan los incrédulos, después de todo, ¿de qué sirve un Cristo que no transforma a nadie? Porque él dice ser cristiano y yo no veo su cristianismo en su conducta, en sus decisiones, en sus valores, cómo se visten. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensan acerca de Cristo las personas que te conocen íntimamente? Las personas que están a tu alrededor. Porque nosotros decimos que Él es un gran salvador, que nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha rescatado. Ahora, ¿es eso evidente para ellos cuando te ven a ti o cuando me ven a mí? No porque vivamos una vida perfecta, sino porque vivimos una vida coherente. No es de perfección que estamos hablando aquí, es de coherencia. Es de coherencia. Aquel que ha sido salvado del pecado al precio de la muerte de su Salvador debería demostrarlo delante de todos, tomando en serio el pecado, aun cuando peca. Porque los creyentes pecan. Y yo no sé si tú lo sabías. Pero el creyente toma el pecado en serio. Hasta cuando peca, el creyente debe ser reconocido porque es un hombre, es una mujer que vive una vida de arrepentimiento todo el tiempo y que sabe pedir perdón cuando se da cuenta de que su conducta pecaminosa ha afectado a alguien. Es una persona que se arrepiente delante de Dios y delante de los hombres. Toma el pecado en serio. Por eso alguien decía que una vez anunciamos que somos cristianos, y debemos anunciarlo, debemos proclamarlo que somos cristianos, contraemos de inmediato una tremenda responsabilidad. Nuestros prójimos están mirando y observando cómo vivimos. Aseveramos grandes cosas acerca de Dios, dice este autor, y con toda razón, porque Dios es grande. Pero ellos lo juzgarán a Él según lo que vean en nosotros. Ellos, el mundo incrédulo, juzgará a nuestro gran Dios por lo que vean en ti y en mí. Por eso que dice este autor, es una tremenda responsabilidad. Llevamos el nombre de Cristo. Ahora, yo me preguntaba cuando leí este pasaje esta semana y preparándome para predicar, decía, ¿y a dónde es que quiere llevarnos Pablo con este proceso de argumentación? Bueno, yo creo que una de las cosas a la que Pablo quiere llevarnos es a mostrarnos que los privilegios en sí mismos no nos servirán de nada cuando tengamos que presentarnos en el tribunal de Dios. De hecho, estrictamente hablando, esos privilegios que disfrutaban los judíos y que nosotros disfrutamos aún más, los colocaban en una condición más peligrosa que la de los gentiles, porque su conocimiento de la voluntad de Dios era muy superior. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 48? Él dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y si tú has tenido el privilegio de estar bajo la influencia del cristianismo, y voy a hablar como loco aquí, perdónenme porque voy a hablar como loco, como dice Pablo en 2 Corintios 11. Si tú has tenido el privilegio de estar en una iglesia en la que yo creo de verdad de corazón que se trata de predicar fielmente la palabra de Dios, si tú has tenido ese privilegio domingo tras domingo, año por año, año por año, tu responsabilidad es aún mayor que de la de los judíos, de los que Pablo está hablando en este pasaje.
No pienses ni por un momento que por haber nacido en un hogar cristiano, por tener una esposa cristiana, por haber asistido durante mucho tiempo a una iglesia donde se predica la palabra, o porque tienes un entendimiento bastante bueno de la sana doctrina, que tú tienes buena teología, no pienses ni por un momento que por eso tú vas a salir bien parado en el día del juicio. A menos que te ampares únicamente en Jesucristo y en su obra de redención para el perdón de sus pecados, ninguno de esos privilegios te servirá de nada cuando tengas que comparecer ante el tribunal de Dios. Ahora, yo creo que Pablo está tratando de hacer otra cosa aquí. Pablo está tratando de librarnos, porque recuerden que esta es una carta que se escribió a cristianos de Roma en el primer siglo. Yo creo que Pablo también está tratando de librarnos para que no cometamos el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo si somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. Yo voy a repetir eso otra vez. Yo creo que Pablo también nos está librando de cometer el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo si nosotros somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, es lo que dice. Muéstrame tu fe sin obras. Yo creo. ¿Y dónde están las obras? Bueno, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque dice Santiago más adelante que una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta deja sumido en su mortandad al que la tiene. No te da vida. La fe muerta no da vida. ¿Y cuál es la fe muerta? La que no produce obras. Mira, la Biblia enseña claramente que somos justificados delante de Dios por medio de la fe sola. Y esa palabra es importante. Fue esa palabra lo que hizo la diferencia en el siglo XVII, en la Reforma XVI, en la Reforma Protestante. Somos justificados por medio de la fe sola. La Iglesia Católica Romana cree que somos justificados por la fe, pero no por la fe sola, sino por la fe más las obras, más los sacramentos. No, nosotros creemos que somos justificados por la fe sola fe. Pero esa fe por la que somos justificados nunca se encuentra sola. Siempre viene acompañada de los frutos que demuestran la genuinidad de esa fe. Y ahora yo te hago esta pregunta. A la luz de lo que hemos aprendido hoy de este pasaje, tú puedes estar completamente seguro de que el día de que la muerte toque tu puerta, tú partirás de inmediato a la presencia de Dios. Y si tu respuesta es que sí, ¿en qué basas tu confianza? Porque si no es únicamente en Cristo y en su obra de redención, es mi deber advertirte en esta mañana que estás descansando en una confianza falsa. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y Él salva únicamente a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Voy a terminar de predicar ahora. Y cuando lo haga, por favor, no te levantes de tu asiento de inmediato. Antes, nuestra iglesia ha perdido esa costumbre. Cuando se toca el piano, no es para decir salgan corriendo. Es para que tranquilo allí, en tu asiento, no te pares. El mundo no se va a acabar en 2 minutos. Quédate tranquilo. Quédate en tu asiento. Y medita en oración en lo que has escuchado. Pídele al Señor en oración que te ayude a examinar tu corazón. Dice el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él conoce nuestro corazón, pero Él está pidiendo, ayúdame a conocer mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Ese es el salmista orando. Y guíame en el camino eterno.
Oramos que el Señor bendiga su palabra hoy, dándonos la sensibilidad y la objetividad que necesitamos para escudriñar nuestro corazón. Pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Los puritanos decían: por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a la cruz. Una mirada al pecado, 10 veces mira a Jesús. Oh, mira a Cristo. Mira a Cristo, transfiérele a Él la confianza que tienes en ti mismo o en tu religión o en lo que sea que no sea en Él. Y el Señor te concede. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries in sweet and sour. Bring around the rosy, a pocket full of posies. Doctor gave you diagnosis, turns out you're just hella nosy. You're always in my business, but this ain't a floral shop. I wish you would begonia, but you never seem to stop. So why don't you mind your own? You've been in the class too long. You singing the same damn songs, time for you to move along. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries in sweet and sour. Why you stressing all the time? Stop and give the roses a smell. There's so much more to life than trying to give everybody hell. You used to make me laugh a little, you used to be so silly. Now one day you're a daffodil, the next day you're a lily. Your two lips short you a lot of flap. You should close them like a Venus flytrap. I don't wanna hear what you said. I don't want your weeds in my bed. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries in sweet and sour. Why you stressing all the time? Stop and give the roses a smell. There's so much more to life than trying to give everybody hell. You used to make me laugh a little, you used to be so silly. Now one day you're a daffodil, the next day you're a lily. Your two lips short you a lot of flap. You should close them like a Venus flytrap. I don't wanna hear what you said. I don't want your weeds in my bed. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate